Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les saluda una vez más el profesor Luis David Mitmazulca, pero me puedes llamar Luis David. Muy bien, vamos a repasar los pronombres, ¿ya? La clase anterior hemos desarrollado nosotros los temas de los pronombres personales. El día de hoy vamos a continuar con los pronombres, ¿ya? Pero vamos a aprender otro tipo de pronombres, ¿ya? Muy bien. Tenemos nosotros los pronombres demostrativos. ¿Por qué se le dice pronombres demostrativos? Su misma palabra lo dice, porque nos demuestran ubicación, ya sea de cercanía, de estado medio o de lejanía, ¿ya? Entonces, si yo voy a crear una oración con pronombres demostrativos, sería de la siguiente manera. Si yo digo ese cayó, cayó de las escaleras. Es un pronombre, este es un verbo, ¿ya? Entonces, por ende, este tiene categoría de pronombre. No te confundas con los determinantes, cuando veas alguna oración como esta, ¿ya? Voy a escribir acá al costadito, ¿ya? Dice, ese muchacho, continuamos, cayó de las escaleras. De las escaleras. Muy bien. Ese está antes de qué? De un sustantivo. Entonces, esto es un determinante adjetivo. ¿Ya? Eso tienes que saber diferenciar. Acá es pronombre, acá es adjetivo. Muy bien, eso corresponde para todos. Los pronombres posesivos, ¿ya? Posesivos. ¿Cuáles son los pronombres posesivos? Es mío, mía, tuyo, vuestro, vuestra, por ejemplo, ¿no? Te digo, a ver, si digo nuestro, nuestro coche, se lo robaron. Se lo robaron. Acá nuestro no es pronombre, es un adjetivo determinante. ¿Por qué? Porque está antes de un sustantivo. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser pronombre? Cuando haga referencia o esté antes de un verbo. Por ejemplo, cuando diga el nuestro se lo robaron. El nuestro se lo robaron. Este nuestro ya vendría a ser pronombre. Se, bueno, también es un pronombre, ¿no? Un pronombre. Pero ahí sí podríamos decir que es pronombre, ¿ya? O puedes, y cuando es mío, por ejemplo, dice, ese hombre es mío, ¿no? Es mío, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre posesivos, ¿ya? Los pronombres indefinidos, ¿ya? Pronombres indefinidos. Se le dice pronombres indefinidos porque van a determinar una cantidad indefinida, no exacta, ¿ya? No va a estar determinado. Por ejemplo, cuando dice una oración, uno murió. Murió ayer. ¿Ya? Uno. Este uno es pronombre. ¿Ya? Cosas así. Un hombre murió. Un hombre murió. Si te digo un hombre murió, este un es un adjetivo determinante. ¿Ya? De la misma manera sería con todo. Con toda, poco, alguno, ¿no?
o puede ser con algunos. Por ejemplo, con algunos, a ver, algunos fueron al cine. Ahí sí, este algunos es pronombre, ¿ya? Ahí sí es pronombre, este algunos. Si te digo, algunos estudiantes, estudiantes, si te digo algunos estudiantes, ahí sí esto es un adjetivo determinante. Entonces tienes que darte cuenta en cómo están escritos, ¿ya? Si está antes de un sustantivo o está antes de un verbo. Si está antes de un verbo o está hablando relacionado con el verbo, entonces de esa manera tú vas a decir que es, ¿qué cosa? Pronombre. Si está relacionado con el adjetivo, perdón, con el sustantivo, vas a decir que es un adjetivo. Claro, esa es la diferencia porque los pronombres indefinidos también hay adjetivos indefinidos, ¿no? Determinantes indefinidos también hay. La diferencia va a ser la ubicación, ¿ya? Muy bien. Los determinantes numerales. ¿Cuáles son los determinantes numerales? Lo que ven ahí. Dice 1, 2, 3. ¿Por qué se dice numerales? Porque van a expresar cantidades, numeración, pero se dividen en varios tipos. ¿Cuáles son? Los cardinales, los ordinales, los partitivos y los múltiplos. ¿Ya? Cuando hablamos de cardinales, quiere decir son pronombres que van a expresar cantidad exacta. Ordinales que van a expresar orden. Partitivos que van a expresar división. ¿Ya? Y múltiplos que van a expresar multiplicidad, ¿no? Esa sería la relación, la coherencia. Entonces, ¿cómo sería una oración con uno o con dos? Dos hombres, puede ser dos cayeron. Dos cayeron. Ya, ahí es verbo. Perdón, es pronombre. Y este es verbo. Ahí sí es pronombre. Tres murieron. Ayer murieron, se dice, por ejemplo, ayer murieron tres hombres. Ahí sí no es pronombre. ¿Ya? Entonces, cuatro. Cuatro fueron asaltados. ¿Ya? Muy bien, hay pronombre. Entonces, de esa manera tienen que ustedes relacionar, diferenciar entre determinantes y pronombres. Los pronombres siempre van a estar antes de un verbo, ¿ya? A ver, los pronombres personales habíamos desarrollado, hablamos también de los pronombres proclíticos. ¿Por qué eran pronombres proclíticos? Porque se ubicaban simplemente antes del verbo, ¿ya? ¿Por qué decíamos que es pronombre enclítico? Porque se juntaba junto con el verbo. Por ejemplo, mi tía me daba su cariño, pronombre proclítico. ¿Por qué proclítico? Proclítico porque está antes del verbo, ¿ya? Enclítico porque se junta con el verbo y forma una sola palabra y se va a ubicar siempre también después. Este es verbo y este es el pronombre. Ya estamos repasando conceptos. Muy bien. Los pronombres enfáticos. ¿Cuáles son los pronombres enfáticos? Son aquellos pronombres que van a expresar interrogación, pero tienen que darse cuenta también va a ubicar antes de un verbo. Dice, vamos a ver, semánticamente los pronombres enfáticos tienen matiz interrogativo o exclamativo y su significado depende del concepto. Son enfáticos qué, quién, cuál, cómo, dónde, cuándo, cuánto. Son aquellos que se usan para preguntar de manera directa o indirecta o para exclamar. Puede ser quiénes, cuál. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Voy a escribir acá al costadito. Dice, ¿cuántos? Si tú haces la pregunta,
¿Cuántos murieron ayer? ¿Ya? Acá tú vas a decir que este es pronombre. ¿Por qué es pronombre? Porque está antes de un verbo. Cosa muy distinto cuando tú dices, ¿cuántos hombres? ¿Qué pasa si le agregas acá? Hombres. Hombres. ¿Cuántos hombres murieron? Este ya pierde su categoría gramatical. Ya no sería pronombre, sería un determinante. Un determinante adjetivo. ¿Por qué? Porque se está ubicando que antes de un sustantivo. Entonces está calificando a un sustantivo. Como calificaría a un sustantivo, entonces se convierte en determinante. ¿Ya? Pero si está calificando a un verbo, ¿ya? Ahí sí va a ser pronombre. Esa es la única diferencia, ¿no? Entonces, como cuántos murieron, cómo cayeron, eh, dónde fueron los muchachos, cuándo ocurrió aquel evento, ahí sí sería pronombre. ¿Cuándo ocurrió? Ocurrió es un verbo. ¿Cuándo ocurrió? Ahí, ¿cuándo sería qué cosa? Pronombre. Por ejemplo, cuando dice ¿cuánto tiempo falta? ¿Cuánto tiempo falta para salir? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto está antes de tiempo? ¿Cuánto tiempo? Entonces ahí cuánto sería determinante, adjetivo. ¿Ya? Si te pregunto, ¿cuánto falta para salir? ¿Cuánto falta? Falta. Falta es un verbo, del verbo faltar. ¿Ya? ¿No? De ausentar. ¿Cuánto falta? Ahí sí sería verbo. Eso tienes que saber diferenciar en todo, es facilito, ¿ya? Cuando es numeral, es siempre antes de un verbo. Si está antes de un verbo es pronombre, eso tienes que saber diferenciar, ¿ya? Si tú sabes diferenciar eso, ya te vas a pasear, no va a haber ningún problema. Eso es lo único básico que tienes que saber para poder desarrollar los ejercicios, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar a desarrollar ciertos ejercicios que tienen ustedes en su separata, ¿ya? Muy bien, dice, ¿en qué alternativa la palabra subrayada no es pronombre? ¿En qué alternativa la palabra subrayada? Acá no está subrayado, creo que en su separata tampoco está subrayado, ¿ya? Si ven alguna palabra que no está subrayado, me lo hacen saber para yo indicarles a qué palabras están subrayadas y qué palabras no, ¿ya? Ahí simplemente se ha borrado por un tema de impresión. ¿En qué alternativa la palabra subrayada no es pronombre? A ver, vamos a imaginar algunas palabras, vamos a subrayar, ¿ya? Con una como ella aprenderemos, ¿ya? Dice, como ella lo sigue como una loca. Vamos a subrayarla una, una más, una y una. Estas palabras vamos a subrayar. ¿En cuál de las alternativas no es pronombre? ¿Ya? Con una, con ella. Si lo puedo reemplazar por con un nombre, con una persona, y esto de acá, con una como ella aprenderemos. Nosotros aprenderemos con ella, con un. Entonces, si es pronombre, entonces una loca, una loca. Entonces, esto sí sería, no es un determinante adjetivo porque está antes de un, ¿qué cosa? Loca. Loca es un adjetivo, entonces es un determinante. ¿Ya? Muy bien, pasamos a la siguiente. Ya que aplico el aprendido. Repasando los conceptos de nivel básico. Señala la opción que presenta un pronombre demostrativo. Fácil. Lo puro de aquellas se revela. Señala una opción que demuestra un pronombre demostrativo. Lo puro de aquellas se revela siempre con sus hermanos, con sus hermosas sonrisas. Fácil. Aquella se revela. Que te dice, señala la opción que presenta un pronombre. Que presenta. Muy bien, es esto, aquellas. Está fácil eso. Muy bien, dos. ¿Qué palabra resaltada no es pronombre? Mira, que ya está subrayado. Como les decía, hay algunas que no están subrayadas. Entonces, como no están subrayadas, me dicen, profesor, ¿qué palabra está subrayada? Para yo indicarles. En ese caso, sería la letra A. Aquí. Un café está antes de un sustantivo, ¿no? Siguiente, 3. Los pronombres y adjetivos que dan idea del lugar con respecto a las personas gramaticales se denominan los pronombres y adjetivos que dan idea del lugar.
idea de lugar, con respecto a las personas gramaticales. ¿Qué serían? Pronombres personales relativos indefinidos, pronombres demostrativos. ¿Por qué? Porque están dando ubicación de lugar. ¿Ya? Demostrativos. Demuestro dónde está. Cerca, lejos, mediano, eso sería. 4 dice, ¿en qué alternativa la palabra subrayada no es pronombre? A ver, ¿en qué alternativa la palabra subrayada no es pronombre? Nuevamente nos falta subrayar. ¿Ya? Nuevamente la recomendación. Si hay alguna otra pregunta que le falta subrayar, me avisa. Muy bien. ¿En qué alternativa la palabra subrayada no es un pronombre? A ver, vamos a subrayar qué palabra. Creo que este lo hemos repetido. Este sí hemos, sí, este ejercicio ya está. Esta es la letra B, porque es la misma del anterior, creo. Sí, creo que hemos. Acá, es igualito de acá. Ajá, es el mismo ejercicio. Es la letra B. ¿Ya? 5. ¿Cómo se llaman a los pronombres numerables que expresan orden? Orden, ordinales, habíamos dicho. Señale en qué alternativa se describe una de las características de los pronombres enfáticos. ¿Qué habíamos dicho que son los pronombres enfáticos? Son aquellos pronombres que nos demuestran qué cosa. Pregunta, exclamación, ¿no? Emoción, por ejemplo, puede decir, qué golazo, ¿no? El pronombre, ahí sí, pues, ¿no? Ya, entonces enfático, preguntas, entonces fácil. A ver, hacen mención a los nombres que expresan interrogación o exclamación. Letra D. Muy bien, la 11, y tenemos más ejercicios. Uy, faltan 2 ejercicios. Vamos a resolver, ¿verdad? ¿En qué oración la palabra subrayada no es pronombre? ¿En qué oración la palabra subrayada no es pronombre? Pocos son los afortunados. Pocos son es un verbo, entonces sí es pronombre. ¿Ya? Me regresé solo con unos pocos. ¿Ya? Con unos pocos. Con unos pocos, unos muchachos. ¿No? Pues sí es pronombre. Pocos, acá. Muy bien. Pocos comentarios. Esto sería, ¿por qué? Porque comentarios, ¿qué cosa es? Sustantivo. Entonces esto sería un adjetivo. Muy bien. ¿Por qué? Porque está antes de un sustantivo. Eso tienes que darte cuenta. 14. ¿En qué alternativa la palabra subrayada no es pronombre? ¿En qué alternativa la palabra subrayada no es pronombre? Aquello te aprieta mucho. Con esto me quedo. Es un buen tipo. Sigue siendo solo una. ¿Qué más acá? Unas se irán por la izquierda. ¿En qué alternativa la palabra subrayada no es pronombre? Entonces, acá, ¿cuál sería? ¿Ya? ¿Cuál sería? Mm, a ver, vamos a ver. Con esto me quedo. Es un buen tipo. Sigue siendo solo una persona. Entonces, ¿cuál es el adjetivo acá? Este de acá. Vamos a subrayar. ¿Cuáles son las palabras? Por ejemplo, aquello, subrayamos, que sí es pronombre, ¿ya? Con esto me quedo. Esto también es pronombre. Es un buen tipo. Vamos a subrayar también, indicando que es de categoría de pronombre, ¿no? Definido. Sigue siendo solo una, y una se irán. ¿Cuál es la que sería? Entonces, esta. ¿Ya? Por descarte, porque un buen tipo, uno está antes de un. Entonces, eso sería. Muy bien, chicos, recuerden que si hay alguna inconveniente, alguna pregunta que no entiendan, me hacen saber y yo les aclaro, ¿ya? Puede que haya algunas palabras que faltan subrayar, me dicen qué palabra falta para poderles indicar. Muy bien, que tengan muy buenos días, cuídense.